De nuevo estamos en una cita con Radio Distractor, el blog y el podcast de eltiempo.com de cultura y entretenimiento. Con ustedes, Juancho Parada. Y el día de hoy, como siempre, traigo invitados de primera línea. Esta vez les quiero recomendar una experiencia de podcast, o sea, unas colegas que trabajan como colectiva y en este caso comprometidas con la divulgación de la literatura escrita por mujeres. Quiero que conozcan a Anormalas Colectiva, y aquí aclaro, sin tilde, porque he tenido que hacer la plana de hace como un mes que desde que las conocí. Y me agrada presentar a estas tres maestras, editoras y promotoras de lectura colombianas que prestan sus voces para dar a conocer a escritoras de distintos contextos, épocas y escrituras. Pero quiero que ellas sean las que nos hablen de la experiencia, por qué hablar de literatura femenina, que nos hagan un panorama interesante frente a textos, frente a posiciones, frente a reivindicaciones y finalmente, desde luego, para que las escuchen en sus plataformas. Y eso es un poco el ejercicio del día de hoy. Bienvenidas, les quiero dar el saludo a Adriana González Navarro, a Nelly Vargas Camargo y a Catherine Villalobos Díaz. Adriana es la cofundadora y editora de sonido del podcast y de toda la experiencia también. Nelly es la cofundadora también y editora de blog, y pues Catherine, desde luego, la, la tercera llave de este gran equipo de trabajo, cofundadora y gestora de comunidades de Anormalas Colectiva. Bienvenidas a Radio Distractor. ¿Cómo están? Hola Juancho, buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, eh, la primera pregunta, bueno, ya que Adriana rompió el hielo, vamos a comenzar con Adri. Y quisiera básicamente, bueno, cómo se juntaron para esta iniciativa, que me parece interesante. Siempre detrás de estas ideas hay una motivación y me gustaría que nos pudieran hablar un poquito de eso. Bueno, ¿cómo nos juntamos? Nosotras somos amigas desde hace muchos años y las tres nos encanta la literatura. Y en nuestras conversaciones sobre literatura nos dimos cuenta que nuestro canon había estado formado exclusivamente o en su mayoría por textos escritos por hombres. Entonces, nosotros empezamos a hacer una investigación particular para proyectos de trabajo en donde incluíamos literatura hecha para mujeres y por mujeres. Y entonces Nelly nos invitó a esta propuesta y durante casi un año estuvimos dándole forma antes de sacar el podcast en línea, por así decirlo. Buenísimo. Y a partir de ahí decidieron además que la manera de llevar el mensaje fuera a través de podcast principalmente, ¿cierto? Sí, exactamente, así fue. Qué bueno, y además, ¿dónde viene el gusto también por la radio? Ahí sí pueden responder las tres, que cada una me cuente de dónde, cómo llegan porque las tres tienen muy buena voz, de paso les cuento. Muchas gracias. Bueno, si quieren contesto, arranco. Hola para todos los que nos están escuchando. Yo soy Nelly, cofundadora también de Anormalas. Y bueno, ¿de dónde viene nuestra pasión? Primero por el sonido, por la voz y por la radio. Adriana y yo somos de una generación que creció escuchando radio, que creció escuchando radionovelas, radioteatro. Entonces, esas voces, esos matices, esos efectos especiales que muy rudimentarios, pero maravillosos, con las que recreaban las historias de las radionovelas. Doy un ejemplo que para muchos, de pronto para muchos de los que te escuchen, no es un referente conocido como Calimán, pero era maravilloso escuchar esos matices, esas historias y cómo nos iban transportando, cómo nos iban llevando a imaginarnos y a recrearnos la historia en nuestra imaginación. Entonces, esa fascinación por la voz y por la radio viene, en el caso de Adriana y de mí, de esa época de niñez y juventud muy cercana a las radionovelas y al radioteatro. Pero Kate puede tener una experiencia diferente porque ella pues es mucho más joven. Vamos, Kate, entonces, en tu caso, ¿cómo llegas al mundo del sonido, de la voz y de la radio? Bueno, hola, hola, nuevamente los saludamos desde aquí, desde Anormalas. Soy con Juancho hablando sobre este tema tan interesante. Y en mi caso, fue más porque cuando estaba en el colegio, yo estudiaba en la jornada de la tarde, entonces en la noche hacía tareas. Y en ese entonces, años
finales de los 90, inicios de los 2000, teníamos programas de radio juvenil en la tarde y en la noche que eran hablados, en los que se contaban historias, en los que todos los días había una temática diferente. Y fue tanto el gusto por la radio que luego yo empecé a estudiar locución y producción de medios y bueno, la vida me fue llevando por la literatura, pero Anormalas fue un espacio para reencontrarme con eso, con la potencia de la voz que te acompaña cuando vas en un trancón, cuando estás haciendo tareas, cuando estás lavando la loza, cuando necesitas parar del día a día y tener una pausa y un espacio para disfrutar de quien te acompañe. Creo que esa es la potencia del podcast y de hecho, a propósito de la pandemia, vimos como una explosión de producciones de este tipo, porque todos queríamos estar acompañados de alguna manera. Y Anormalas acompaña a quienes nos escuchen con distintos tipos de historias escritas por mujeres y leídas por Nelly, por Adriana y por mí. Buenísimo. Y antes de empezar como a entrar como en el formato, eh, el hecho de que hayan escogido la literatura femenina me hace pensar desde luego que además, evidentemente, les apasiona y les gusta la literatura femenina. Y en ese caso, ¿cuál fue como ese primer contacto o ese libro que definitivamente digamos, las acompaña, digamos, que también es fuente de inspiración para esta iniciativa tan bonita? Bueno, este no es necesariamente pensado como literatura femenina, sin embargo, incluye relatos y es Clarisa Pincola Estés, Mujeres que corren con los lobos, porque es un libro que nos habla a las mujeres sobre la potencia de la manada y de la mujer como un ser feroz y a la vez muy amoroso. Y también capaz de contar historias y de sanarse a través de las historias. Para mí ese es casi que como un pillow book. Qué chévere, Adriana. Nelly, ¿y el tuyo? Ay, es que son varias mujeres las que pues varias escritoras las que me han marcado y que me apasionan. Una de esas, por ejemplo, es Laura Restrepo, sobre quien hice precisamente mi tesis de maestría y quien me apasionó, me leí prácticamente toda su obra. Y creo que ella y su escritura han marcado buena parte también del gusto por la literatura y del gusto por descubrir nuevas literaturas femeninas, ¿sí? Entonces creo que en mi caso, particularmente, es Laura Restrepo. Genial. Y Catherine, en el caso tuyo, ¿cuál es esa autora principalmente que está como en la cabecera? Es que son varias, es difícil escoger como cuando uno le preguntan por la película o el plato favorito. Yo tengo dos y me voy a permitir nombrarlas a ambas. Por un lado, Pilar Quintana con Caperucita se comía el lobo, que de hecho es el primer capítulo a propósito de nuestro podcast, porque con Pilar Quintana encontré yo la posibilidad de ser otra mujer, otro tipo de mujeres. De pronto en la vida real somos, no sé, mamás, hijas, hermanas, estudiantes, maestras, trabajadoras, pero en las historias se encuentran otras posibilidades de ser y por eso para mí Pilar Quintana fue como ese redescubrir la voz. Pero también Clarice Lispector y el libro de aprendizaje o el libro de los placeres, porque yo lo leí cuando estaba muy joven en la universidad y siento que ahora con los años entiendo mucho más su escritura. De pronto en su momento para mí fue impresionante toda la descripción y toda la historia de amor que había en el libro, pero ahora lo leo de otra manera y creo que esa es también una invitación a que los libros siempre tienen un mensaje diferente porque nosotras no somos las mismas o los mismos cuando leemos o escuchamos ese libro. Tal como pasa con el adagio popular de que nunca nos bañamos dos veces en el mismo río, yo diría, no leemos dos veces el mismo libro. A no ser que nos guste mucho. Sí, pero igual, si haces una segunda lectura, ya encuentras otro mensaje, encuentras Así otro es. sentido, encuentras otra voz ahí. Buenísimo, no, vea que esto es apasionante cuando uno encuentra personas que además les encanta el tema del fomento a la lectura. Y ahora sí entremos un poquito como a describir un poco la experiencia. ¿Cómo funciona un poco como el comité editorial, cómo eligen las lecturas, cómo graban, cómo es el proceso para generar el podcast y cuántos capítulos llevan hasta la fecha? Bueno, Bueno,
Listo, Dale, Nelly, Mona, tú dale. primero. No, dale tú. Tranquila. Bueno, Juancho, te cuento, esto es una democracia. Nosotras somos tres y por lo general votamos, muchas de las decisiones que tomamos son así, votadas y como somos tres, pues jamás hay empate, ¿no? Entonces, nosotras tenemos comités de editoriales, llamémoslo así, pues de la producción del podcast, por lo menos una vez a la semana. Nos reunimos, conversamos, revisamos. Cada una propone sus lecturas. Realmente aquí no hay lecturas impuestas, todas indagamos, leemos, consultamos, nos damos un tiempo entre temporada y temporada, por ejemplo, para buscar autoras, leer nuevas autoras o, como dice Catherine, leer las que ya habíamos leído con una nueva mirada y traerlas a la voz del podcast. Entonces, cada una de nosotras selecciona sus autoras, selecciona las obras que quiere leer, los fragmentos o a veces los cuentos, a veces son, el cuento es completo, a veces es un fragmento, depende de la extensión, que también tomamos decisiones con respecto a la extensión de cada capítulo. Mm, y así digamos que es un poco, traemos nuestras lecturas, nuestras propuestas y hacemos como esa selección. No hay una censura, aquí todas leemos lo que queremos, a las autoras que nos gustan, a las autoras que queremos traer a la vida, digamos, a partir de nuestra voz. ¿Cómo se produce el podcast? Yo creo que Adri ahí sí puede intervenir un poco más, pero digamos que todas intervenimos en la producción. Bueno, gracias, Nelly. Pues en la producción del podcast, cada una hace la grabación. Al comienzo fue bastante artesanal porque no teníamos los implementos necesarios, es decir, no teníamos micrófonos. Para la edición era muy rudimentario al comienzo y luego poco a poco fuimos consiguiendo primero los micrófonos, luego aprendiendo a buscar en diferentes plataformas donde podíamos encontrar los efectos sonoros, qué música nos gustaba para poder crear el ambiente. Y bueno, tanto Kate como Nelly, ellas cuando leen, o yo cuando leo, o alguna de nuestras lectoras invitadas, hacen unas sugerencias de cuál podría ser la música o los sonidos para ambientar. Y graban, y se graban las voces y bueno, las voces las pasamos por un programa de edición digital de sonido y ahí pues a veces queremos darle un énfasis a un sonido, una música, nos toca cortar, alargar o queremos dar que el sonido tenga, que la voz tenga un sonido diferente porque es un demonio, una bruja, un ser de ultratumba, un ángel, qué sé yo, qué personaje. Entonces hacemos el juego del cambio de la voz a través de filtros, pero la idea es buscar que haya un paisaje sonoro en donde tanto la voz como la música, como los efectos sonoros, estén de acuerdo con ese mood, con ese sentir que queremos expresar. Entonces, bueno, así es como se crea. Claro, ahí se recorta, pero esa es la magia de la edición, porque al comienzo me acuerdo que había personas que nos decían, no, pero qué lindo, o sea, casi que ni respiran, pero todo eso se recorta. O sea, Todo eso no se es aquí recorta. como que es tiempo real. No, no, para darte un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, podemos hacer una grabación de 30 minutos con las equivocaciones, el avión que pasa, el perro que ladra, el vecino que grita, pues porque grabamos continuo, pero luego, como dice Adri, en la magia de la edición se quitan pues muchos de esos efectos no intencionales de fondo, nuestras respiraciones, como dice Adri, a veces nos queda la respiración muy fuerte o nos queda el golpe de voz, entonces Adri, que es la editora, Adri es la editora del podcast, matiza, logra disimular algunos de esos problemas que quedan en la grabación. A veces una grabación a mí me sale en 40 minutos y queda en la producción final en 20, ¿sí? Incluyéndole la música, los efectos, las introducciones, pues que tiene nuestro programa. Y recuérdanos, Neri, ¿cuántos capítulos ya llevan de podcast? Llevamos 47, 45, perdón, 46, 46. Uy, estuvo cerca. No, pero vea, ya tienen estuve un cerca. acumulado. Casi es como un trabajo por lo menos de más de que un año, 2 años. Nosotras ya llevamos 2 años en el trabajo de Anormalas Colectivas, sí señor.
Bueno, vamos con Catherine, que sé que ella la gestora de comunidades con el contacto con la parte digital, con ese mundo, ¿cómo han percibido primero, bueno, cómo ha sido el trabajo de promoción y desde luego la aceptación de la gente? Pues este trabajo ha sido mucho, repito, este trabajo ha sido mucho más de artesanía porque nosotras no estudiamos mercadeo, digamos, no tenemos esa conciencia sobre el manejo de redes sociales. Entonces fue muy intuitivo empezar a promocionar nuestro ejercicio a partir de cosas que nos gustan a nosotras. Por ejemplo, el trabajo que hemos hecho con las portadas. Aunque lo que hacemos es, aunque lo que hacemos es tomar aunque lo que hacemos es tomar la portada del libro, la foto del libro, siempre buscamos intervenir estas imágenes con algo que sea significativo para nosotras a partir de la lectura. Entonces, por ejemplo, si tomamos como referencia la casa de Adela, en la que ocurre algo, tenemos una imagen, un detalle en la foto que nos remite al contenido del libro. Y así hemos ido creando comunidad a través de Instagram, de Facebook, de Twitter. Tuvimos un tiempo también trabajo en YouTube, porque lo que queremos es difundir para muchos públicos este tipo de literatura y por eso el ejercicio que hacemos de invitarlos desde las distintas redes, para que nos sigan, para que compartan con sus amigos, para que si van en un trancón con alguien en el carro, pongan a normales en el carro para que otras personas nos conozcan. Y a propósito también de la producción, de lo que hablábamos hace un momento, tenemos una pequeña advertencia cuando inician los podcasts y es que les decimos a nuestros oyentes que esta grabación fue hecha en casa para proteger a las voces lectoras, que somos nosotras tres, o las lectoras invitadas, y que por eso es posible que se escuchen algunos ruidos que le dan textura al ejercicio, porque a veces, por más edición que haya, el perro, el citófono o el avión quedan en la grabación. Entonces, la invitación es también a acercarse a esta artesanía, una artesanía sonora que es anormal, así y que también desde las redes y desde lo gráfico ha sido también en esta labor muy con el arte de las manos, por decirlo así. Buenísimo. Y en esa línea, pues yo creo que podemos entrar como un poco a algo que me llama la atención del ejercicio ahora que terminó la Feria del Libro, que de hecho, gracias a un colaborador en uno de mis recientes posts en el Tiempo, hablábamos de que la Feria del Libro fue la Feria de las Mujeres. No obstante, después de todo, y aún con las invitadísimas que hubo, pues siento que todavía siempre hay, como ustedes lo mencionan, todavía impera un canon. De hecho, para que les cuente un poco a la audiencia, a ellas las conocí y las invité a participar de una jornada del Día del Idioma en la universidad donde ahora trabajo. Y el autor invitado fue Álvaro Mutis y costó mucho trabajo poderlo, digamos, tratar de visibilizar el ejercicio, aunque no lo pareciera, de mujeres escritoras, que hay muchísimas, pero entonces parece que uno se pierde un poco en hablar un poco de esta literatura, tanto desde la perspectiva de lo clásico, siempre está como sale el nombre de Jane Austen, por ejemplo, pero y en lo contemporáneo, pues, como mencionan a Laura Restrepo en el caso colombiano, trata uno de pensar bueno, se me viene a la mente las autoras de argentinas o la misma norteamericanas como Silvia Plath, en fin, o sea, tengo como en la cabeza un montón de autoras que se me vienen a la cabeza y que es difícilmente como que, de hecho, la generación de hoy parece que apenas pareciera que es un proceso de redescubrir un poco la escritura femenina. ¿Ustedes qué opinan frente a eso? O si realmente hay como, es un tema que siempre ha estado, solo que ahora quizás de pronto con el apoyo digital esto ha sido más, se ha visto, se ha hecho más visible la escritura femenina. No, mira, la escritura femenina empezó a ser visible, fue en realidad acá en Colombia a partir de las iniciativas de las académicas feministas en la década del 90 del siglo pasado, porque ellas empezaron a ver que había un silencio y un silenciamiento editorial y académico sobre las mujeres escritoras, digamos en el caso latinoamericano y colombiano, que es el que tengo presente. Entonces, varias académicas, estudiosas, feministas, decidieron empezar a hacer estudios en donde sacaron volúmenes sobre literatura escrita por mujeres, mujeres que
que solo se les permitía escribir libros de receta, pero que explorando en los archivos personales que conservaban los hijos o los nietos, descubrieron cuentos, novelas, poemas absolutamente maravillosos y dijeron, bueno, aquí tenemos unas mujeres que fueron ninguneadas porque eran esposas de diplomáticos o porque eran amas de casa, entonces, o porque eran esposas de escritores o artistas, entonces empezaron a sacarlos a la luz pública y yo creo que eso ha contribuido, estamos hablando de 30 años, casi 40 años de historia, de cómo se ha ido recuperando y las editoriales, yo creo que ha sido sobre todo un trabajo de las editoriales independientes, han hecho un gran esfuerzo también por presentar el trabajo de muchas mujeres que son muy buenas. Entonces, pero sí, no, más que una moda, ha sido como un esfuerzo que empezó desde la universidad, desde las academias. Eso justamente lo que quería precisar, el tema que no se vea tanto como que, es que es la moda de la literatura o de la escritura femenina, sino que justamente ha sido un proceso para que se consolide. Catherine o Nelly, frente a este punto, ¿qué quisieran agregar? Bueno, yo quisiera agregar una cosa, es que, bueno, sin querer meternos tanto en el ámbito academicista, lo que pasa es que el rol de la mujer ha sido relegado a ciertos espacios, y uno de esos espacios no ha sido precisamente la escritura. Entonces, en esa medida, la mujer ha sido un poco silenciada, digamos, desde su voz. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de mujeres, una Clarice Lispector, que con la máquina en sus piernas y el bebé al lado y manteniendo el hogar, estaba escribiendo, porque es que además de los espacios a los que ha sido relegada usualmente la mujer, la casa es uno de esos, ¿sí? El trabajo en ciertos momentos, desde cierta época, el trabajo, pero aunado con la casa, con la familia, con los hijos. Entonces, como que todos estos espacios y actividades le han limitado un poco la producción. No es que no se haya dado, sino que ha estado un poco limitada por esas otras actividades a las cuales se ha visto obligada por los roles y por los aspectos culturales en los cuales se ha desenvuelto. Nosotras hemos descubierto, o sea, no es que hayamos descubierto, es que hemos presentado la voz de mujeres de diferentes contextos en nuestro podcast. Llevamos 46, ya confirmé acá, recontra súper confirmado. Y tenemos una lista mucho más larga de mujeres de distintos contextos, unas ya mujeres maduras, pero también mujeres muy jóvenes, mujeres en los 20, mujeres en los 30, ¿sí? Que están escribiendo y que su literatura en este momento se está divulgando. Sin embargo, hay una cuestión bastante fuerte, Juancho, y es que por cada, a los hombres les publican el doble o el triple de lo que les publican a las mujeres. Es una cuestión también de un fenómeno editorial y de lo que las editoriales creen que se vende. Sin embargo, yo, y creo que de pronto mis compañeras comparten esa opinión, a mí me gusta leer algo que siento que me toca. Y la gran mayoría de lo que hemos leído en el podcast de literatura femenina está escrito por mujeres y realmente uno se siente ahí. Yo siento la voz de la mujer cuando estoy leyendo en este caso. ¿Sí? Quería complementar eso. ¿Y tú, Kate, quieres? Pues aprovechando el desorden, yo quisiera invitar a los oyentes o a los lectores de este blog a que le echen un rápido vistazo a su biblioteca. Cuenten en sus bibliotecas cuántos libros o cuántos textos han sido escritos por mujeres. Y esto obedece en gran parte a lo que decía Nelly, porque las mujeres han escrito desde siempre las grandes historias, las historias fundacionales de muchas naciones y pueblos han sido escritos por mujeres, pero muchos de ellos están bajo la figura del autor anónimo o de los seudónimos que tuvieron que usar muchas mujeres para publicar sus historias. Entonces, no se trata de que hasta ahora exista la escritura de las mujeres, sino que ha estado siempre, pero frente a las limitaciones de las oportunidades, de los referentes, de los premios, de las convocatorias, pues no es tan fácil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las mujeres, como dicen varios estudios, dedicamos más tiempo a la lectura de la escritura. O sea, en comparación, de hecho, un dato de España que estoy en este momento mirando, casi que el 45% de los lectores son mujeres. Entonces,
Este dato al compararlo con otros, por ejemplo, es curioso que solamente un 25% de los textos publicados sean de mujeres para la misma población. Entonces, la invitación es a que redescubramos esta literatura, que no se considere tal vez como en antaño se decía, que era una literatura menor o una literatura para personas que solo están en el interior de la casa, sino que cuando hablamos de literatura femenina hablamos de que hay otras formas de entender y de evaluar el mundo, que eso es lo que nos permite la literatura, acercarnos a otras voces, a otras maneras de entender lo que pasa, de por ejemplo entender qué ocurre con el fracaso, con el duelo, con la muerte, con la intimidad, con la enfermedad, con la risa, con lo curioso, con lo simpático, y todo ello existe en la literatura escrita por mujeres. Buenísimo, oye, el tiempo se nos pasa volando, yo estoy fascinado escuchándolas, pero pues antes de que empecemos a abordar ya el cierre de este pequeño episodio, porque yo creo que tenemos que hacer un segundo programa, ya me convencí de eso. Entonces, además de agradecerles, yo quisiera que nos contaran, bueno, ahora, ¿cuál es el presente y el futuro de esta iniciativa? Me imagino que ahora la idea es como hacer más actividades, más encuentros con los oyentes o actividades presenciales. No sé, ¿qué por lo menos nos pueden contar de lo que viene para la colectiva? Catherine. Pues sobre eso tenemos un antecedente, y es que el año pasado estuvimos haciendo talleres presenciales y virtuales en la Biblioteca Pública del Ministerio de Hacienda, la Biblioteca José María del Castillo y Rada, y fue muy emocionante encontrarnos con oyentes o con personas que no conocían nuestro trabajo y que desde ahí empezaron a tomar posición frente a la literatura femenina. Entonces, frente a ese momento inicial del proyecto de compartir con las personas y ahora lo que hemos hecho con el podcast, pues esto ha preparado el escenario para otras propuestas que están en desarrollo. Creo que mis compañeras pueden dar mayor cuenta de ello. Pues nosotros tenemos un espacio que es de formación, que se llama Las Lectoras Invitadas. Y en él invitamos a oyentes que quieran leer en voz alta y hacemos todo un trabajo de acompañamiento y capacitación para que ellas entiendan cómo potenciar su voz, cómo poder leer en voz alta, sin miedos, entendiendo que todo se edita, y enamorarse de su voz y entender que es parte de su cuerpo y de lo que pueden hacer ellas a través de la literatura leyendo a otras escritoras. Nelly. Es que me da susto decir todo lo que tenemos pensado, porque es ¿A dónde como van? cuando, exacto, sí, exacto. No, sobre todo porque es que uno dice, tenemos tantas cosas pensadas. Bueno, el podcast realmente es nuestro primer producto y el que más se conoce en este momento, pero como dicen ellas, no es el único. Nosotros hacemos promoción a la lectura en los talleres, en las bibliotecas, también, por supuesto, nuestra idea es poderlos hacer virtualmente, es decir, ampliarlo a público nacional e internacional, pero para acercarnos a la literatura desde el gusto, desde el placer, desde el descubrir lo que está ahí en la voz, lo que está en la palabra de cada una de estas escritoras. Entonces, ese es un tema que se viene pronto, es decir, esos talleres que queremos, pues, con los cuales queremos potenciar la escritura de las mujeres, pero también que otras mujeres descubran su escritura y puedan atreverse también a leer y a difundir su literatura. Nuestra invitación, tenemos la intención también de invitar a nuevas escritoras a que nos hagan llegar sus textos para también presentarlas en nuestro Anormalas Colectiva, porque la idea es potenciar tanto a las que se conocen en la literatura formal, es decir, que están ya dentro de un canon, digámoslo así, conocido, como de aquellas que no se conocen aún, que están comenzando y que además pueden hacerlo. Ese es uno de los proyectos, Juancho, pero es que los otros están ahí trabajándose, están cocinándose. Bueno, listo. Entonces no lo revelemos para que sea una No, sorpresa. todavía no. Sí. Buenísimo. Entonces, la verdad, muy contento de tenerlos en este pequeño rato. Yo sé que la gente quedó picada y creo que en parte esa era la intención para que se acerquen a escuchar estas voces femeninas, esta recuperación de la literatura y sobre todo esta difusión y esta iniciativa que tienen para que las mujeres en general descubran su voz, su escritura, sobre todo se acercan a
a nuevas ofertas y también toda la calidad que hay de la escritura femenina en general. Les agradezco este ratico que me han brindado a Adriana, a Nelly y a Katherine, y simplemente para cerrar que nos recuerden cómo podemos conocer a Anormalas y estar pendientes de sus actividades. Bueno, nos pueden seguir en Instagram como Anormalas Colectiva, en Twitter también estamos como Anormalas, en Facebook como Anormalas Colectiva, y los capítulos están disponibles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y la primera temporada completa en YouTube. Pues muchas gracias por este espacio y a ustedes, estimados amigos de Distractor y Radio Distractor en el tiempo. Recuerden que tendremos más invitados en este espacio cada semana aquí en nuestro espacio en YouTube y pues desde luego en un tema nuevo en nuestro blog. Esto le pasa a Distractor en eltiempo.com. De nuevo, muchas gracias a ustedes y nos encontraremos en una segunda parte porque ya es importante planearla. Y a ustedes muchas gracias por Juancho. escucharnos en esta emisión. Gracias. Juancho. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias.